mes atrás, un sector de la CGT hizo una reunión para discutir perspectiva de género. En la mesa eran todos varones. Pero la nueva ola feminista también llega a los sindicatos, aunque sean de las instituciones más atrasadas en el tema. Hoy vamos a hablar de la representación de género en los sindicatos. ¿Cómo estamos? ¿Han habido avances? De esto charlamos con la presidenta de la Asociación de Abogadas Laboralistas, Cintia Bención. Y Vilma Ripoll nos va a contar cómo era ser mujer y de izquierda en los sindicatos antes de la ola verde. Yo soy Ingrid Urrutia y esto es Obreras Podcast. Episodio 1. No es la foto, todo este maldito modelo sindical está mal. Bueno, primero me presento. Soy neuquina, militante feminista y de izquierda en el MST, delegada general de la Junta Interna de ATE en el Inca y desde marzo de este año también politóloga. Hice mi tesis sobre la representación de género en ATE Capital y encontré que hay mucha más tela para cortar. El impacto de la ola verde, mi militancia sindical y política y lo que fui descubriendo en mi investigación alimentaron la idea de continuar ese camino en otro formato. Y así nació este espacio, Obreras Podcast. No es la foto, todo este maldito modelo sindical está mal. El equipo latinoamericano de Justicia y Género, ELA, publicó un informe en 2011 sobre la participación y el acceso de las mujeres a los espacios de decisión. Aplicaron un índice que mide la participación en 4.281 instituciones de orden nacional, provincial y municipal. El resultado fue que en Argentina solo un 15,2% de los espacios de poder son ocupados por mujeres. 10 años después, el mismo estudio muestra un avance de solo 3 puntos, es decir, un 18%. En la sociedad civil es donde más creció, luego sigue la política, la economía, pero en los sindicatos hubo un retroceso del 2%. La reunión sindical encabezada por Facundo Moyano discutió sobre la perspectiva de género. Y aunque el mantel fue de color violeta radiante, tenía 0 mujeres. Y no es solo una foto, se replica en todas las conducciones sindicales. Lo gráfico. En la sala hay una mesa larga, de madera robusta, pesada, como el poder de la lapicera de quienes la rodean. El precio se negocia en los pasillos del Ministerio de Trabajo. ¿Quiénes son? Esos varones son los principales dirigentes sindicales, corpulentos que superan los 50 años de edad y los 20 en promedio en el cargo. ¿Qué pasa con el género en los sindicatos? Vamos a los datos. El Centro de Estudios sobre el Trabajo y Desarrollo de la Universidad de San Martín hizo un informe en 2018 sobre los niveles de sindicalización en América Latina. Y Argentina tiene uno de los niveles más altos de la región. 4 millones de trabajadores se encuentran asociados a organizaciones sindicales. Mayoritariamente son asalariados registrados, pese a los niveles de precarización. Los sindicatos en Argentina son un actor de peso real en la política nacional. El nivel de sindicalización es un elemento de relevancia, incluso en los debates sobre la revitalización sindical de los que estudian el tema. Volvamos a la sindicalización. En el sector público el 63% está afiliado y en el privado el 50%. Sobre el modelo de representación sindical argentino existen pocos estudios sobre la subrepresentación de las mujeres y la inclusión de la perspectiva de género. Es uno de los puntos críticos del modelo sindical actual. La ley que rige actualmente, la 25.674 de cupo sindical femenino, fue sancionada en 2002. 11 años después de la ley de cupo femenino para las listas electorales. ¿Qué dice la ley? En primer lugar, modificó el artículo 18 de la Ley de Asociaciones Sindicales. Hizo obligatoria la integración de mujeres en los cuerpos directivos y de representación. Como mínimo un 30% cuando las mujeres alcancen o superen ese porcentaje sobre el total de trabajadores. Cuando no se llegue al 30% de trabajadoras sobre el total, se aplicará un proporcional. La obligatoriedad del cupo no es solo para las listas, también es para la negociación colectiva. Esta ley se reglamentó en 2003 y se incorporó que la oficialización de una lista que incumpla el cupo sería impugnada. Pero, ¿qué pasa con el control y el cumplimiento? Existen denuncias, pero los conflictos no se han solucionado. El discurso y las prácticas patriarcales parecieran tener la ley a su favor. Estas medidas fueron pensadas con un carácter temporal, enmarcadas en una estrategia que vaya consolidando posiciones y condiciones de igualdad real. Por ejemplo, en nuestro país hay más de 3.000 gremios, pero no contamos con estadísticas sobre cuántos de ellos cumplen con el cupo y otras leyes. Esto sigue siendo otra deuda de la democracia. Hay un nuevo proyecto en danza. Algunas referentas como Graciano y Mayorana salieron al cruce mediático para romper el techo de cristal en las próximas elecciones de la CGT. Reclaman la paridad.
Pero ¿alcanza la paridad para cambiar el modelo sindical? Hablamos con Cintia Bención. Ella es abogada, actualmente presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas, una conducción con mayoría de mujeres, y que cuenta con una vasta experiencia en la elaboración y lineamientos de protocolos contra la violencia de género en los sindicatos y en el ámbito laboral. Yo soy Ingrid Urrutia y esto es Obreras Podcast. Obreras Podcast. Hola, Cintia. Contanos cómo se expresa la lucha de las mujeres en los sindicatos de Argentina. En nuestro país, después de los años 60 y entrados los 70, los feminismos en general, los movimientos de mujeres que venían no solo importados de Europa, sino que tenían además una encarnadura nacional muy fuerte, empezaron a tomar auge y a reclamar una mayor participación social, política de las mujeres. Y lo cierto es que a partir de la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral remunerado, es que empezó el diálogo entre feminismo y sindicalismo. Está claro que el cupo llegó tarde a los sindicatos. ¿Cómo se da esa incorporación de mujeres? Gracias a esta ley de cupo sindical del 2002, logramos empezar a ocupar cargos en las conducciones sindicales. Lo cierto es que los cargos que se asignan a las mujeres son los de las llamadas secretarías blandas. O sea, esos espacios dentro del sindicato, previstos en todos los estatutos sindicales, que no son donde se toman las verdaderas decisiones sindicales. Son leyes que suman más de lo que restan. Más allá de los debates, que creo que ya han quedado atrás, se escucha a veces decir que el cupo hace que mujeres no capacitadas lleguen a lugares que les quedan grandes. En realidad, lo que permite la ley de cupo es justamente que las mujeres capaces lleguen. Se habla de una crisis de representación en el mundo sindical. ¿Qué está pasando? Cada vez se afilian menos jóvenes a los sindicatos. Sin embargo, con las mujeres pasa lo contrario. Cada vez se afilian más mujeres a los sindicatos. O sea que la dirigencia sindical tradicional debería empezar a pensar, primero, cómo captar jóvenes, y segundo, si esta forma de activismo sindical tradicional no entra en crisis con las nuevas demandas de la sociedad. ¿Cómo se expresa el Ni Una Menos y la ola feminista en los sindicatos? De ese proceso, ¿hay demandas y conquistas a destacar? A partir del Ni Una Menos y estos paros internacionales de mujeres que se fueron sucediendo año a año, donde claramente el feminismo ingresó a los sindicatos, no fue al revés. Digamos, si las mujeres sindicalistas, activistas o dirigentes empezaron a sumar a esa dirigencia su experiencia como militantes feministas, empezaron a plantearse la necesidad de incorporar las demandas propias de mujeres a la acción sindical, que no necesariamente coinciden en un 100% con las demandas de los trabajadores varones. A veces sí, pero otras veces no. Entonces empezaron a haber negociaciones colectivas donde en la mesa de negociación se estaba hablando, por ejemplo, de la necesidad de tener un lactario en el lugar de trabajo, o las más progresistas, donde se pudieron concretar en los convenios colectivos de trabajo licencias por violencia de género. Hay un aspecto de la ley que se conoce poco. ¿Qué pasa con la proporción de género en las mesas de negociación colectiva? Lo que pasa es que en general ese tope que se puso del 30% para cargos selectivos también se traslada, aunque no es lo que dice la ley, a la negociación paritaria. Pero aún así, aún cumpliéndose con este 30% inventado de representación en las paritarias, lo cierto es que muchas veces solo se cumple formalmente. Lo cierto es que esa declaración jurada, que efectivamente contiene el nombre de 3 mujeres, o casualidad, nunca pueden ir al ministerio cuando se hacen las audiencias. Me he encontrado con las argumentaciones más diversas y más irrisorias. Por ejemplo, que los compañeros no nos avisan, esta fue la frase de una secretaria de género de un sindicato que no voy a nombrar, o que me han dicho más de una vez, pero nosotros no nos enteramos cuándo son las audiencias. Hay toda una especie de paternalismo, en el mejor de los sentidos, o de discriminación, en el peor de los sentidos, de dejar a las mujeres afuera. Digamos, este discurso de la transformación sindical todavía es más un como sí que una transformación de fondo. Y por último, ¿los estatutos sindicales contemplan la problemática o la violencia de género a su interior? Los estatutos operan más como una barrera para la transformación que como algo que facilita o promueve. Muchas veces cuando se piensa, por ejemplo, en las causas por las cuales uno puede sancionar a un afiliado o sancionar a alguien que ejerce un cargo dentro del sindicato, aparece un menú de opciones muy, muy acotado, lo cual en principio está bien, porque tampoco se trata de ser punitivista y aplicar sanciones a diestra y siniestra, porque sí, pero
no aparece nada que tenga que ver con violencia de género. Entonces, el problema de la representación de género al interior de los sindicatos no es solo a nivel descriptivo, es decir, el número y posición en los cargos al que acceden las mujeres. Existe otra dimensión, la sustantiva, la que muestra la incorporación de prioridades y de la agenda político-sindical de género por parte de quienes acceden a esos cargos. Las dos dimensiones de la representación son complementarias, y la segunda está íntimamente relacionada con la fuerza y la presión de las mujeres y la disidencia al interior de los sindicatos. Yo soy Ingrid Urrutia y esto es Obreras Podcast. Desde la oposición y la izquierda trotskista, Vilma Ripoll, enfermera, ex delegada general del Hospital Italiano y ex secretaria gremial de ATSA, el Sindicato de la Sanidad, donde sigue atornillado Héctor Daer, nos cuenta cómo fue ser mujer y profesional de la salud en un sindicato tradicional postdictadura. Es importante que sepas que yo era delegada del Hospital Italiano. Era delegada general de todos los trabajadores, varones y mujeres, y no era fácil, pero era un ejercicio importante, que te respeten, que te escuchen y que te reivindiquen o que te critiquen, pero considerándote un par, ¿sabes? En mantenimiento, por ejemplo, que eran todos varones, cuando tenía que ir a una asamblea, abría la puerta y decía, acá estoy yo. Si no, fuiste. Como teníamos el hábito de recorrer toda la semana todos los lugares de trabajo, a mí me tocaban los laboratorios, por ejemplo. Todos hombres, pero ellos miden la actitud que te ven en relación a la lucha. Te miran, te miden, una cosa brutal. Me tenía que parar con la patronelia para fortalecer la pelea y para que me reconozcan a mí como parte de la pelea. Yo tenía una ventaja que venía del hospital, que tenía a Macri en la directiva de la Junta y a Hueso Campo como dirigente del sindicato. Nosotros éramos la oposición. O sea, nunca tuve ni un amigo. Entonces me tocaba guerra todos los días. Entonces fue una práctica importante para después ir al sindicato. Y la fuerza central te la daba el modelo sindical. Vilma también le da peso a la conexión que hay entre lo de género y la política de la izquierda. No puedo despegar el ser de izquierda de que nosotros pongamos mujeres en las listas. Es decir, el peronismo no ponía. Entonces estaba ligado a esa política que siempre tuvimos desde la izquierda, de que mujeres para candidata a presidente, mujeres para sindicatos, mujeres para delegada, mujeres para la guerra. Creo que no se puede separar. Nosotros en eso tuvimos el proceso que a mí, en el que me tocó participar a mí, fue un proceso nuevo. Eran todas nuevas direcciones que le habíamos ganado al peronismo. Entonces eso después se expresaba en todo, en cómo se conformaba, en cómo se jerarquizaba, en que por más que la mayoría fueran varones, en el nuestro la secretaria general era mujer. Había una concepción en la estructura misma del sindicato, te diría de igualdad, aunque no fuéramos la misma cantidad, que hacía que las compañeras se sintieran que eran parte y no tenían que pedirle permiso a nadie. Es más, había algunas que eran unas dirigentes impresionantes. Y en ese momento no teníamos tanta claridad. Nosotros siempre tuvimos una posición alrededor del género y del feminismo, pero el peso que tiene ahora no existía en ese momento. Entonces, como nosotros siempre tuvimos ese modelo sindical, el de la democracia para la lucha, el de la integración de todos, lo hacíamos valer en los lugares donde estábamos. Bueno, gracias, Ripoll. No, gracias a ustedes. La ola feminista y los reclamos por una mayor representación e igualdad llegó a las organizaciones sindicales. Pero la fuerza y la presión de esas demandas sigue estando más fuera que dentro de esos espacios. Los voceros del sindicalismo actual se pintan de violeta y ensayan discursos de juventud para mostrar un cambio, pero están muy lejos de lo que se necesita. En primer lugar, porque una perspectiva de género en las organizaciones sindicales y de trabajadores no se puede separar de la agenda de reclamos generales. Los dirigentes actuales hablan de las demandas de los trabajadores cuando la mayoría es parte del gobierno directamente como funcionarios. Dicen pensar en el futuro del trabajo mientras la precarización se profundiza y extiende. La paridad está sobre la mesa. Las mujeres somos las más interesadas en lograr una nueva conquista, pero para eso hay que terminar con las reelecciones indefinidas, los privilegios de licencia y los beneficios económicos que les da manejar la plata de las y los trabajadores. Privilegios que tienen todas las conducciones sindicales tradicionales. Y por supuesto tenemos que imponer la democracia interna.
Si las mujeres y las disidencias llevamos 4 años construyendo paros y huelgas internacionales en más de 70 países con asamblea, ¿cómo no vamos a poder dar vuelta a este modelo sindical machista y patriarcal? Así termina el primer episodio de Obreras Podcast. Si te quedaste con preguntas o querés compartir experiencias, nos podés encontrar en nuestras redes como obreras-podcast. Escuchanos todos los meses en Spotify, YouTube o Google Podcast. Y si te gustó, te invito a suscribirte y a compartirlo. Que gire nuestra voz, porque los cambios son colectivos.